Vamos a ver acá. Ok, acá. Bueno, bueno, ya empezó la grabación entonces. Muy bien. Ok, lo que quiero mencionar era de que, bueno, como lo comentaba, ¿no? Es tipo seminario. Ya, bueno, al menos en este ciclo de verano, nosotros, algunos de nosotros, nos ha tocado, pues, compartir algunos cursos con los estudios generales. Antes, como lo comentaba la semana pasada, estudios generales estaba separado, ¿no? Era un área aparte y ahora estudios generales ha sido incluido a cada escuela. Como quiera que fuese, la carrera que ustedes estudian es una carrera importantísima, de importancia relativa, porque hay cuatro sectores que se tienen de que desarrollar el Perú: el sector agro, el sector minero, el sector pesca y el turismo. Son los cuatro sectores fundamentales que cualquier gobierno de turno tiene que desarrollar, tienen que empoderar y tienen que haber políticas públicas claras y propuestas concretas a través de una gran gama de inversiones que puedan existir en estos cuatro sectores que son fundamentales para el Perú, porque el Perú no solamente es un país minero, también es un país agrícola, un país pesquero. No sé si lo he comentado, pero el mar peruano alcanza para poder alimentar a 90 millones de peruanos. Somos 33 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos un país megadiverso, tenemos una oferta turística extremadamente grande, son varios segmentos, ¿no? Varias actividades turísticas que cubren nuestro país, que están al servicio tanto del turista local como del turista extranjero, ¿no? Básicamente el sector ha empezado a recuperarse paulatinamente a través del turismo interno. Entonces tenemos que estar vigilantes también, ¿no? Después tenemos mucho por mejorar a nivel de operadores turísticos, porque hay una informalidad bastante alta, es una informalidad muy impresionante en el Perú, y ahora pues toda la actividad informal ha pasado de estar en 30, 40% a estar en más del 85% en pocos meses. No solamente es la pandemia, sino también ha habido un incremento del nivel de desempleo, también ha habido un incremento del tipo de cambio, también ha habido inflación. Es una inflación que no se veía en más de 25 años. Siempre hemos estado en 2%, siempre el tipo de cambio ha tenido una banda cambiaria entre 3,18 y 3,20, 3,22, pero en el último año y medio ha pasado a 4 soles, luego bajó y ahorita estamos en 3,73, 3,75. Definitivamente, después de haber estado en 3,20, 3,22, 3,28 por más de 15 años, definitivamente esto no es nada bueno para las personas que probablemente están endeudadas, o las personas que tienen ingresos en soles, que son la mayoría. De todas maneras, el tipo de cambio afecta. A esto le sumamos los productos que importamos, porque no solamente importamos maíz amarillo, trigo, sino combustible. Entonces el precio del combustible, como ya es sabido, ¿no? El combustible es un recurso energético, como lo es el gas, como son otros recursos energéticos importantes. Entonces, por esta guerra a nivel mundial, obviamente, pues se ha incrementado el precio del barril de petróleo en los mercados mundiales. Pero también en el Perú los grifos, bueno, hay una costumbre, ¿no? Entonces, si yo tengo un lote que estaba bajo un precio, ¿no? Cuando sube el precio, el grifero dice, bueno, este es un nuevo lote. Pero cuando baja el precio, el grifero dice, bueno, tengo que esperar a que el lote se acabe, ¿no? Para poner el precio más bajo, ¿no? Entonces hay esa criollada y esa viveza peruana, que es una constante a nivel de la psicosociología peruana, fundamentalmente. Entonces, es el país del vivo, ¿no? Es el país del que, bueno, quiere hacer las cosas, ¿no? Pero este mundo, sin ir muy lejos, el mundo de los vivos buenos, no es de los vivos malos, ¿no? O sea, de aquellos que utilizan la viveza para hacer cosas constructivas y positivas, y no de aquellos que utilizan la viveza para delinquir, ¿no? Para hacer corrupción o para hacer tráfico de influencias. Entonces vemos también que nuestra realidad concreta es muy diversa, muy heterogénea, y más son, por el momento, más son aspectos negativos que positivos. Entonces los medios de comunicación nos alimentan todos los días de cosas negativas más que de cosas positivas, ¿no? Muy bien, voy a compartir la pantalla. Entonces, a ver dónde está acá. Muy bien, acá tenemos ya las sesiones. Obviamente, acá tenemos las sesiones. Lo que hemos hecho es colgar con el material de la sesión de hoy el código QR,
definitivamente estamos familiarizados con el código QR. La necesidad de colgar las sesiones de clase en código QR es que de repente al alumno le es más cómodo escanear el código QR y tener acceso al enlace que lo lleva a la sesión del PDF para descargar, ¿no? Básicamente, como nuestro curso es seminario, de repente las diapositivas, los PPTs complementan todas las actividades que nosotros estamos desarrollando. Luego tenemos un par de enlaces. Estos enlaces o estos videos tienen que ver con los temas de hoy. En este caso, todo lo que es una vista rápida, ¿no? De lo que es la agenda de la sesión de clases. Las ciencias sociales lo vimos, lo publicamos en el Padlet, que es nuestra pizarra de colaboración, donde están todos los grupos, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos referidos al parlamentarismo, al presidencialismo, y obviamente pues hay una lectura importante, un libro que tiene algunas páginas que algunos de ustedes tendrán que desarrollar, ya que, o sea, cada grupo se va a encargar de un capítulo, de entender un capítulo o de resumir ese capítulo, ¿no? De cómo funciona el presidencialismo en el Perú, del autor Henry Peace. Henry Peace es un político peruano de larga data, ¿no? Básicamente. O era un político peruano, no estoy muy seguro si ya falleció, pero sí era uno de los políticos peruanos en los 80, en los 90, de un partido político que se llamaba Izquierda Unida, ¿no? Muy bien. Básicamente es esto, luego vamos a ver el tema sobre el Estado peruano, algo muy escueto. Es importante también poder entender el tema de la Constitución. Ya, definitivamente pues hoy más que nunca tenemos que leer la Constitución, tenemos que aterrizarla un poco, tenemos que interpretarla, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que se están cosiendo a partir de la Constitución actual. Bueno, esto es la escuela de posgrado, ¿no? Esto es. Muy bien, a ver, un segundo para poder. Muy bien. Entonces, avanzamos un poco, ¿no? El modelo educativo la semana pasada, una pequeña inducción explicando de manera muy escueta el sílabo, la forma de evaluar, algunos aspectos del modelo de educativo. Ya sabemos que el modelo educativo que tiene la universidad es un modelo educativo que es bastante completo y bastante complejo, ¿no? Porque tiene fundamentos, tiene bases teóricas, tiene bases científicas, tiene doctrina, tiene una serie de elementos fundamentales, ¿no es cierto?, que forman parte de la esencia misma de la institución, que dicho sea de paso es una de las instituciones más antiguas de América Latina, ¿no? Y desde ya, obviamente, pues los egresados o los estudiantes de esta universidad pues tienen un compromiso con la sociedad peruana y con la sociedad latinoamericana y mundial, ¿no? Entonces vimos obviamente esa mezcla de realidad nacional y ciencias sociales, revisamos el video, el material videográfico de 6 minutos, si no me equivoco. Muy bien, vamos a ver ahora algunos aspectos, ¿no? Como parlamentarismo y como presidencialismo, algunos conceptos importantes, fundamentales para poderlos traer obviamente a la realidad o extrapolar el concepto a la realidad peruana, ¿no? Vamos a ocultar esto. Y en esencia, un segundo, a ver, voy a dejar acá de la cámara para poder empezar. Muy bien. Entonces, el parlamentarismo y el presidencialismo, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos técnicos, ¿no? Como definición técnica, ¿no? Es un sistema político, ¿no? Donde el Congreso o Parlamento tiene elementos o tiene una vida política o tiene obviamente un fundamento básico, ¿no? Tiene un papel central, mejor dicho, en la vida política del país, ¿no? Bueno, en el caso peruano, pues vemos que hay fuerzas que se equilibran, fuerzas que pujan entre parlamentarismo, ¿no? Entre poder ejecutivo y poder legislativo fundamentalmente, ¿no? Entonces, el funcionamiento del parlamentarismo tiene una serie de características, ¿no? Diferencian en cierta forma de la postura del presidencialismo y del semipresidencialismo, ¿no? Si estamos hablando de parlamentarismo,
tiene que ver con la forma como interactúan o cómo se complementan los diversos poderes del Estado, ¿no? Es decir, y estos diversos poderes del Estado alcanzan diversas formas de gobierno, básicamente, ¿no? Entonces el parlamentarismo tiene una base, ¿no? Que traspasa de repente formas de gobierno monarquistas o formas de gobiernos que son republicanas propiamente dichas, ¿no? ¿Ya? Entonces el parlamentarismo tiene una función técnica, sí o sí, eh, eh, sea el Estado un Estado monárquico o un Estado republicano, básicamente, ¿no? Se entiende, obviamente, a la forma como interactúan de manera tácita los diversos poderes del Estado, ¿no? Entonces, en algunos regímenes, ¿no? El jefe de Estado es una figura simbólica, por ejemplo, ¿no? Tenemos el primer ministro de Canadá, ¿no? Su forma de gobierno es completamente parlamentarista. El primer ministro de Inglaterra, el primer ministro de Canadá. Hay varios primeros ministros que fungen de presidente y de primeros ministros, ¿no? Donde probablemente pues la figura del presidente es simbólica, ¿no? ¿Ya? Entonces, donde el poder real obviamente lo tiene el primer ministro en este caso, ¿no? Entonces, y obviamente pues el parlamentarismo cabe, ¿no? Existe en regímenes de tipo democrático, ¿no? Fundamentalmente, ¿ya? Entonces, ya que en otros regímenes, en regímenes autocráticos, ¿no? Las competencias o los poderes del Estado, ¿no? Están alteradas desde el punto de vista de su funcionamiento y este funcionamiento alterado sobrepasa muchas de las capacidades reales que pueda tener un parlamento vigente, fundamentalmente, ¿no? Entonces, el parlamentarismo se entiende fundamentalmente como un sistema político y tiene un papel central en la vida política de los países, ¿no? Está sostenido en ciertas características importantes, ¿no? Entonces, eh, las características tienen que ver con los elementos que van a intervenir, ¿no? Entonces tenemos que hablar necesariamente de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo fundamentalmente y posteriormente el poder judicial, ¿no? Entonces, cómo estos poderes, en el caso peruano, interactúan, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es importante porque de alguna u otra manera existe sucesión, ¿no es cierto? Entonces, hay sucesiones democráticas cuando terminan los periodos de gobierno y hay sucesiones que tienen que ver con destituciones del gobierno, ¿no? Y aquí he hecho un paréntesis importante, ¿no es cierto? Porque hoy en día la realidad misma, ¿no es cierto?, habla de vacancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, está establecido, en todo caso, que el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Establece determinadas situaciones por las cuales se vaca al presidente de la República. ¿Ya? Entonces, este artículo definitivamente pues no tiene atribuciones de control político del Congreso, ¿no? Simplemente este artículo de la Constitución señala obviamente las circunstancias en que el cargo presidencial puede quedar vacante, ¿ya? Entonces, en definitiva, también en un aspecto más amplio del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Es decir, la presidencia es vacante o vaca, ¿no? Es decir, si nadie la ejerce, podría ser, la vacancia puede ser por muerte del presidente, puede ser por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Ese es un componente importante porque más o menos es parte de nuestra realidad actual. La aceptación de su renuncia, su salida del territorio nacional sin permiso del Congreso o su retorno fuera del plazo parlamentariamente autorizado, su destitución decidida mediante un juicio político por algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Entonces, a ver, déjeme ver acá dónde está la Constitución Política del Perú. Vamos un poco a ver.
El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, definitivamente también no solamente es un tema por incapacidad moral, sino que también hemos observado, ¿no?, que en los últimos tiempos también se busca vacarlo por un entredicho que había en ofrecer de repente mar para Bolivia, ¿no? Y eso es considerado, o eso algunos políticos lo tipifican como traición a la patria, ¿no? Y por eso también, al amparo del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, también esperan, obviamente, ¿no?, su renuncia en este caso, ¿no? Ya, entonces también es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, lo que dice el artículo 113, ¿no? En este caso, ¿no? Muerte del presidente, ¿no? La presidencia de la República vaca por, o es vaca por, es decir, si no hay nadie que gobierne por muerte del presidente, por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de su renuncia, salir del territorio sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, es decir, lo que acabamos de ver, ¿no? Traición a la patria, impedir elecciones presidenciales y otros componentes más. Es muy importante también que conozcamos algunos aspectos de referencia. ¿Ya? Entonces, eh, esto también es importante, ¿no? Porque también en todos estos casos el Congreso de la República está facultado no para destituir al gobernante, sino para declarar que el cargo presidencial se encuentra vacante, ¿no? Entonces, otra de las circunstancias en las que vaca el cargo presidencial es la permanente incapacidad moral, ¿no? Obviamente la acabamos de mencionar, se encuentra tipificada o estipulada en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, en este aspecto, el Congreso tiene ciertas atribuciones para destituir al presidente, ¿no? Por considerarlo una persona inmoral. Ya, o sea, definitivamente algunos analistas políticos, abogados de renombre, pueden manifestar de que esto no es cierto por dos razones. Primera, porque el único procedimiento previsto en la Constitución mediante el cual el Congreso puede destituir válidamente al presidente es el juicio político. Y eso está tipificado en los artículos 99 y el artículo 100 de la Constitución Política del Perú. Vamos a referenciarlos porque sí es importante que tengamos, ¿no? Porque es como tejer, ¿no? Como armar todo un rompecabezas referido a toda esta temática actual que tiene que ver con la vacancia presidencial fundamentalmente, ¿no? Corresponde a la Comisión Permanente del Congreso, ¿no?, acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General de la República por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas, ¿no? Entonces, esto también es muy importante porque se juega mucho, hay varios elementos que el Congreso mismo de la República actualmente está considerando como parte de esta temática de vacancia, ¿no? Entonces, aquí hablamos, obviamente, pues, los medios de comunicación tienen una serie de pruebas o entredichos, entre comillas, o mensajes WhatsApp o aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no?, que están comprometidos dentro de todos estos aspectos que se mencionan en el artículo 99. También en el artículo 100 corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitado para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso.
En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. Entonces, aquí también en el artículo 100 está narrando el procedimiento o las vías, ¿no? Por las cuales obviamente, ¿no? Existe, ¿no? Ciertas acusaciones constitucionales a determinados funcionarios públicos. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos, los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Eso también son aspectos importantes porque se juega mucho a la dinámica legal, ¿no? Esa dinámica legal, a la dinámica que existe tácitamente en la Constitución Política del Perú, y eso es algo fundamental, ¿no? Entonces, otro aspecto, vamos a corregir acá, otro aspecto es ver algunos temas de vacancia presidencial. Me gustaría, obviamente, cuál sería su opinión, fundamentalmente, porque lo que hacemos con las opiniones de los grupos, de los alumnos, es hacer una especie de barrido para ver qué tan a tono están con la realidad económica, política, social actual, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ya? Entonces, es importante su opinión respecto a este tema funcional, ¿no? Obviamente, yo como profesor, ustedes como estudiantes, lo que buscamos es analizar de la manera más objetiva el contexto de la vacancia, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿ya? Entonces vamos a, creo que aquí están los muchachos y aquí están, ¿no es cierto? Entonces vamos a preguntar a Daniel Bravo, ¿está? Daniel Ernesto Bravo. ¿Está Daniel? Ok. Está Daniel a la una, Daniel a las dos. Allá es mi micrófono, ya, ok, perfecto. Por el chat, por favor, tu opinión acerca de la vacancia. Es un tema político, es un tema que engloba la realidad nacional, que afecta el contexto del país desde el punto de vista de los observadores internacionales o de organismos supranacionales como la OEA o la ONU, ¿no? ¿Cuál es tu opinión referida a la vacancia? Por el chat, por favor, mientras le preguntamos al otro alumno, estamos empezando por la parte baja. Abril Pérez. Sí, profesor. Hola Abril, Sí. ¿cómo estás? Tu opinión acerca de la vacancia, por favor. Muchachos, necesito que estén presentes, ya, porque es importante su participación. Si bien es cierto, el entorno virtual facilita mucho las cosas, pero un poco la idea es que de alguna u otra manera todos estemos pegados, ¿no? A la clase, ¿no? A la escucha activa, fundamentalmente. Muy bien, Abril, ¿cuál es tu opinión acerca de la vacancia? Bueno, yo creo que la vacancia sería presidencial, ¿no? Bueno, yo pienso que mm, si es que en algún momento vacamos a un presidente debería ser por ciertos motivos, ¿no? Tal vez por no estar a la altura del cargo o no vemos que haga nada por el Perú, ninguna obra, o también seguramente tal vez su pasado, ¿no? Tal vez su currícula laboral. Ujú. Por esos tipos, por esos motivos pienso que sería una vacancia. Ok, Gabriel, gracias por tu participación. Muy bien. Ok, obviamente, ¿no? O sea, vacamos al gobernante, ¿no? A un gobernante en específico, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Cuando yo estudiaba, ¿no? Donde habían algunas personas de afiliación política acerca de un partido, entonces comentaban ellos, ¿no? Sí, hemos estado con tal diputado, ¿no? O con tal senador o con tal congresista y hemos tumbado a varios ministros. O sea, y desde hace 20 años atrás, ¿no? Se encontraban ciertas situaciones que estaban referidas a esto, ¿no? Hacer política para algunos significaba tumbarse ministros, ¿no?
bajarse viceministerios, etcétera, etcétera. Dentro de un contexto, estamos hablando de hace más de 20 años, pero es algo que prácticamente siempre lo hemos escuchado, ¿no? Excelente, Romina, sí. Romina, a ver, ¿tú qué opinas de la vacancia? Adelante. Sí, profesor. Yo pienso que la vacancia es útil para ciertos casos, como por ejemplo cuando a un presidente se le descubre un caso de corrupción sucedido en su gobierno actual. No me refiero exactamente cuando son de casos pasados, no sé. Pero creo que su gobierno actual creo que sí podría Ok, considerarse la vacancia. ok, muchas gracias, Romina. Es importante esto porque es un tema, ¿no? Es un tema actual. Es un tema que obviamente cala mucho en nuestra sociedad peruana, ¿no? Modula las reacciones de nuestra psicosociología, ¿no? Porque de alguna parte hay personas que de repente dicen, bueno, hay que ver qué cosa pasa, por otra parte hay personas que no están de acuerdo, y por otra parte hay personas que dicen, bueno, ¿qué pasaría si, ¿no? Lo dejamos que haga las cosas y vemos qué pasa? Pero hay otro grupo que dice, bueno, si lo dejamos hacer algo, de repente nos atrasamos 20, 30 o 35 años, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que condicionan de alguna u otra manera ciertas opiniones, ciertas reacciones, que probablemente no sean las más alentadoras para poder de repente vincular buenos elementos, ¿no? Que apoyen obviamente el normal funcionamiento de no solamente de este gobierno, sino de cualquier otro gobierno. Nicole Solano, adelante. Nicole, me parece que hay algo con el micro, ¿ah? Con tu audio, con el micro. Ok, Daniel Ernesto, el presidente aún no ha mostrado no ha mostrado nada fuera de lo ético y aún es muy temprano para vacarlo. Ok, perfecto. O sea, yo, Daniel, te repregunto, ¿qué opinas de un secretario del presidente que tiene $20,000 en el baño? El chanchito estaba en el baño, o sea, vamos a pensar, o sea, estoy tomando, ¿no es cierto?, lo que dicen los medios y lo que ha calado en la opinión pública en general, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de ser objetivo, ¿tú qué opinas, ¿no? De que le encuentren a alguien $20,000 en el baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, dime de manera objetiva tu opinión. Nicole Solano, adelante. ¿Qué opina usted de la vacancia? ¿Escuchar? Sí, ahora sí que me parece que le escucho. Adelante. Mira, a mí con respecto a la vacancia me parece necesario siempre y cuando se dé la vacancia por lo que nos dice en la Constitución, que es por la muerte del presidente, por alguna incapacidad física o moral que tenga, o por alguna, por traición a la patria, como mencioné anteriormente mi compañera, que se encuentre casos de corrupción durante el periodo en el que está gobernando. Ok, ok. Te he escuchado, me vas a disculpar un poquito, pero te he escuchado un poco entrecortado. O sea, mencionabas que estabas de acuerdo con este tipo de actos, ¿no es cierto?, de vacancia desde el punto de vista que si el presidente falleció, o me estabas hablando de aspectos que estaban vinculados al artículo de la Constitución. Por favor, me repite, si fueras tan amable. Sí, profesor, o sea, le decía que estaba de acuerdo siempre y cuando con lo que nos dice la Constitución, de que en caso se va con presidente, en caso de su muerte, en caso de incapacidad moral, o como mencionó anteriormente mi compañera, en casos de corrupción durante su mandato, o traición a la patria, o también cuando sale del país sin permiso del Congreso o no regresa en el tiempo establecido. Ok, entonces hablamos de alguna otra manera que estás de acuerdo con aplicar de repente este tipo de sanción si se dan obviamente estos aspectos que están contemplados en este artículo de la Constitución. Muy bien, muchas gracias. A ver acá, Caterín Vega o Janet Vega, adelante.
Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Janet? Tu opinión acerca de vacancia. Bueno, considero que la vacancia es aquella situación en la cual el titular del cargo de presidente quedará privado de seguir ejerciendo su cargo como presidente. Pueden haber varios motivos o razones por las que se pueda vacar al presidente, como algunos de mis compañeros ya lo han mencionado. Puede ser por muerte del presidente de la República, eh, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o ya sea porque no ha regresado en el plazo debido. Y bueno, también puede ser por la aceptación de su renuncia por el Congreso y por la traición a la patria. Ok, excelente. ¿Tú estás de acuerdo que la opinión que él lanzara, por ejemplo, de cederle mar a Bolivia, o sea, que ya lo tiene hace más de 10 años, ¿no? Se le cedió un espacio en una playa al sur del Perú hace ya bastante tiempo, espacio que creo que al principio se utilizaba parcialmente y ahora creo que ni siquiera se utiliza. O sea, ¿tú qué opinas? O sea, es traición a la patria si alguien habla de esa forma, o sea, diciendo que quiere contribuir de repente a brindar un espacio que ya existe? O sea, ¿esa es traición a la patria para vacar a un gobernante? Por ejemplo, tu opinión. Bueno, considero que eso es... no se puede tomar a la ligera eso de entregar el mar a Bolivia o cualquier otro país, y ya que es es todo un territorio del que se está hablando, en este caso de Perú, ¿no? Em, pero si solamente es un comentario que se ha realizado, creo yo que que se podría rectificar. En todo caso, si lo lleva a un tema un poco más legal, creo que sí se podría considerar. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Lorena Guillén. A ver, para Lorena Guillén, Yanina Beatriz Sánchez, Alejandro Ceballos, ¿no? Póngase en el contexto, o sea, de cómo afecta este aspecto político, ¿no? Un poco censurador actual, ¿no? Que tiene que ver con la vacancia. ¿Cómo afecta nuestra realidad nacional? O sea, de qué forma la realidad nacional afecta. O sea, mejor dicho, cómo esta postura de vacancia afecta todo nuestro entorno de la realidad nacional. Adelante, Lorena Guillén. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Yo creo que afecta ya sea económicamente, eh, y suena. Me parece que se escucha un poco entrecortado. No sé si... no he escuchado la idea principal, ¿no? Solamente he escuchado la primera parte de manera entrecortada. ¿Me puedes repetir, por favor? Bueno, yo creo que la vacancia eh, afectaría económicamente al país, ¿no? ¿Sí me lleva a escuchar? Sí, bueno, escuché que afectaría y luego país. O sea, sí, de todas maneras afecta al Perú, definitivamente, ¿no? Económicamente. Ok, altera obviamente todo el entorno porque, o sea, estamos sujetos, pues, estamos dentro de un marco global, tanto global, ¿no? Hay una internacionalización del mundo y eso, pues, de alguna u otra manera nos afecta y eso se llama riesgo político. Adelante, María Flor, te escucho. Bueno, profesor, yo considero lo de la incapacidad moral un aspecto muy subjetivo. En qué casos se aplicaría lo de incapacidad moral y en qué casos no? Porque si se habla de corrupción, pues la mayoría de nuestros funcionarios públicos son incapaces moralmente.
Y desde mi punto de vista, considero que ahorita una vacancia no es lo más adecuado porque ya hace varios años estamos en esta inestabilidad. Cierra el Congreso, cambia el presidente y otra vez así creo que eso nos desestabiliza y en cierta manera vulnera la democracia que hay en el país. Ok, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Sí, definitivamente todo este entorno, toda esta dinámica política, económica, social, nuestra interacción, nuestro vínculo con la realidad concreta, en este caso la realidad nacional, se ve afectado o se ve alterado de diversas formas, no solamente en el aspecto político, sino en otros aspectos. Como lo comentaba, estamos en un universo global y somos observados de repente por probables socios comerciales, por probables inversionistas, probablemente por empresas que quieran de repente venir acá, quedarse por un largo periodo de tiempo, generar empleo, poder pagar impuestos y que estos impuestos sean redistribuidos, ¿no? De la mejor manera posible, ¿no? Definitivamente nuestro ámbito de acción se afecta. Adelante, Alejandra. Buenas tardes. Sí, profesor. A base de lo que dijo mi compañera anteriormente, como yo considero que la vacancia debería ser algo de una opción de último riesgo, como algo que se debería pensar en tomar cuando la situación está realmente mal. Sin embargo, en Perú ha sido algo realmente común y normal durante todos estos últimos años, lo que genera desconfianza tanto nacional como al ojo de posibles empresarios o otros gobiernos, como usted muy bien mencionó, e internacionalmente. Por eso puede afectar ámbitos sociales, económicos, puede afectar tanto el ámbito laboral en Perú y nuestras alianzas o asociaciones con empresas extranjeras. Ok, muy bien, excelente. Bueno, nosotros, yo recuerdo, ¿no es cierto?, que el Perú tenía un modelo primario exportador, que lo tiene hasta hoy día, con cierto contenido tecnológico, y veíamos en este caso que otros países asumían el modelo de promoción de exportaciones. Perú en los 90, cuando yo estudiaba en la Universidad de Economía, tenía aranceles, ¿no? En los 80, en los 90, tenía aranceles altos para proteger su industria nacional, cuando otros países habían rebajado sus aranceles y habían hecho determinados de acuerdos comerciales para poder tener más productos, importar más. Entonces, era la historia donde, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Unas zapatillas Adidas te cuestan en cualquier centro comercial de rebaja, ¿no es cierto? 180 soles, 189 soles, ponle 190 soles, ya, unas zapatillas Adidas, ¿no? En esa época, como nuestros aranceles eran extremadamente altos, unas zapatillas Fila te costaban $700, por ejemplo. Unas Adidas te costaban 800, 700, $900. Entonces era una época donde nuestra industria, en este caso, tenía un desarrollo básico, ¿no? Y donde la idea de proteger a nuestra industria nacional, ¿no?, nos hacía obviamente elevar los aranceles pensando que con eso existía, ¿no?, cierto nivel de protección. Sin embargo, países ya habían empezado con asumir un modelo de promoción de exportaciones, ¿no? Entonces ya en los 90 vinieron cambios, luego vinieron muchísimos otros cambios y empezamos a hacer acuerdos comerciales con algunos países en primer momento. Hoy en día tenemos 23 acuerdos comerciales que equivalen a 23 tratados de libre comercio. Durante más de 15 años el tipo de cambio ha estado estable, ¿no? Muy al margen del tema político, económico, social, ¿no es cierto? Los años 2008, 2009, 2010, 2011 fueron los mejores años del Perú en generación de empleo, en disminución de la pobreza, en reducir brechas sociales de manera significativa, ¿no? Entonces, y obviamente, pues, el modelo económico empleado no permitía, obviamente, que la primera capa social que se beneficiaba del chorreo económico era la capa social A, luego la B, luego la C. Hacia el año 2011, el chorreo económico, como se le llama, ¿no?, de manera cotidiana, ¿no?, había alcanzado la capa social A, B, C, D1, porque en el D y el E tiene D1, D2, E1, E2, E3.
Entonces, había llegado hasta ahí. Y obviamente, pues, la continuidad de políticas eran muy importantes del 2011 en adelante para poder, obviamente, hacer, ¿no? De que ese beneficio o ese chorreo económico llegue a los componentes D y E, D2, D3, E1, E2 y E3. Y definitivamente, curiosamente, ¿no? O de manera reversible, pues las políticas tuvieron una orientación en este caso, ¿no? Al principio. Entonces, entre el 2011 y el 2016 la economía peruana no creció, cayó en su crecimiento. De luego de haber estado creciendo en 5, 6, 7%, caímos a 2, 3,8%. O sea, cerramos el 2016 con 2,8, entre 2,8 y 3,8% aproximadamente. O sea, la caída fue significativa, ¿no es cierto? Y de ahí los gobiernos que vinieron obviamente hicieron lo suyo y hoy en día pues nuestro crecimiento es bastante bajo, es bastante insípido, el nivel de empleo no mejora, ¿no? Y tenemos una serie de problemas de tipo económico, político y social, ¿no? Entonces, eh, estos aspectos, a pesar de haber hecho el esfuerzo de repente con tener 23 tratados de libre comercio, de negociar un tratado con China, porque negociar un tratado con China no es fácil, ¿no? Negociar un tratado con China pues significó de repente pues que las prendas que producen en el emporio de Gamarra nunca más tengan la calidad de algodón que debían de tener, por ejemplo, ¿no? Porque vienen productos chinos, vienen fibras sintéticas que no tienen algodón, que son muchísimas más baratos, ¿no? Y bueno, básicamente pues el comercio en Gamarra hace que tú aceptes esa fibra, ¿no? A pesar de que mi algodón peruano, la variedad de algodón peruano es variedad Tanguis, variedad Pima, ¿no? Que son los mejores algodones del mundo. Entonces, hace 20 años definitivamente las prendas de algodón peruana eran reconocidas a nivel internacional. Después del tratado con China, de repente el emporio de Gamarra empezó a caer, pero también empezó a adaptarse a esa nuevo tipo de tecnología, ¿no es cierto?, que traía prendas sintéticas, luego vinieron los hilados de la India, en cierta forma, y hubo toda una revolución, si bien es cierto en promedio, los precios disminuyeron, ¿no? Pero se contaban con mayores alternativas, ¿no? Para en modelos, en diseños, ¿no? En formas de repente poder desarrollar o poder hacer prendas de manera inmediata, ¿no? Pero trajo como consecuencia que la esencia tradicional del emporio de Gamarra en muchos de los casos era producir prendas de algodón de alta calidad en este caso, ¿no? Entonces, hacer un tratado con China costó eso y de repente muchísimo más, ¿no? Y eso estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, el esfuerzo que ha hecho el país de hacer o de desarrollar 23 tratados de libre comercio con países, ¿no es cierto?, para poder tener mayores productos, ¿no? Incrementar no solamente las importaciones, sino también las exportaciones. Lo que yo le vendo al mundo en la mayoría de años de que nosotros, si analizamos 10 años, en esos 10 años, por lo menos 7 u 8 años, lo que yo le vendía al mundo bajo la forma de exportaciones era muy superior a lo que yo le compré al mundo bajo la modalidad de importaciones, por ejemplo. No, sin embargo, hoy en día definitivamente pues hemos perdido poder adquisitivo porque el tipo de cambio está un poco más elevado, ¿no? Podemos ser de repente mucho más baratos en la interacción cotidiana de que me compren mercaderías, porque con una moneda devaluada, como el sol frente al dólar, entonces probablemente nuestros productos de exportación sean un poco más baratos, ¿no? Supuestamente, entre comillas, ¿no? Pero aquí internamente pues acarrea una serie de costos fijos, costos variables o costos que tienen que ver definitivamente pues con eh, la forma de poder generar rentabilidad para los productos que yo exporto, ¿no? Hay una relación siempre costo-beneficio o costo-rentabilidad en este caso. Entonces, cosa que hoy en día pues no se da mucho, ¿no? Porque tenemos una serie de repente contradicciones de tipo político que de alguna u otra manera pues afectan esto. Y a pesar de haber sacrificado obviamente ciertas partes importantes, como bueno, les acabo de contar el tema de Gamarra, ¿no? Habían algunos elementos importantes, ¿no? Hemos sacrificado
varios aspectos, en todo caso, en aras de internacionalizarnos, en aras de llevar nuestros productos, ¿no? Ofrecer nuestras mercaderías al resto del mundo, ¿no? Que no era suficiente inclusive, ¿no? Entonces, y con esta coyuntura actual, esperemos obviamente que no disminuyan el tema, ¿no? O sea, que no se restrinja el comercio mundial, el comercio internacional, ¿no? Eso también es un elemento para poderlo comentar. Muy bien. A ver, ¿qué más hay acá? Ah, me faltan dos. Yanina Sánchez. Yanina. Sí. Sí, ¿cómo afecta? Bueno, la pregunta era en principio a los primeros 3 o 4 grupos que opinaban de la vacancia, pero ¿cómo afectan los aspectos de vacancia a nuestra realidad, a nuestro entorno, a nuestra realidad concreta, a nuestra realidad nacional, por ejemplo? Yo creo que sería retroceder en sí, porque, a ver, si buscamos nuevamente otro presidente, sería nuevamente elecciones, sería nuevamente un día sin trabajar y todo esto sería realmente un retraso para nosotros. Además de que en lo personal yo no, un desastre económico, además de que no estoy a favor de la vacancia, porque si lo vemos de otra perspectiva, el que realmente gobierna es el Congreso, no es el presidente, porque el Congreso tiene que aprobar para que el presidente pueda realizar algo. Así que si es que van a vacar al presidente, también deberían cerrar el Congreso. Al menos es mi humilde opinión. Ok, Sería un Yanina, muy retraso bien. por Muchas gracias por tu opinión. Sí, definitivamente el presidente de la República tiene facultades, ¿no? Para legislar en materia tributaria, en materia de salud, en materia de moneda, ¿no? Básicamente el Congreso le otorgó facultades legislativas para que pueda legislar en materia tributaria, materia económica, política, social. O sea, sí existe el apoyo, ¿no es cierto?, a través de eh, estas facultades legislativas que fueron ofrecidas por el Congreso ya el año pasado, ¿no? Entonces, cuando de repente no revocaron o cuando se le dieron la confianza a los gabinetes, también se le dieron, siempre se le han dado facilidades legislativas para que el Poder Ejecutivo pueda legislar en determinadas materias importantes, ¿no? Entonces, sí es cierto que existe una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no es tan cierto que el gobierno, que el Congreso gobierne, ¿no? Definitivamente, porque existen lo que son facultades legislativas, ¿no? Otorgadas al Poder Ejecutivo por el Congreso, ni bien entró. Y esas facultades legislativas se han mantenido, ¿no? Entonces, esa independencia de poderes en cierta forma existe. Es por eso que el presidente de la República elige a su presidente del Consejo de Ministros y elige a los ministros que él cree conveniente, ¿no es cierto?, poner, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que el Congreso esté o no esté de acuerdo, o que una parte de la opinión pública esté o no esté de acuerdo, ¿no? O sea, sí existe esa independencia, Yanina, pero igual, como tú bien lo mencionas, sería como un atraso de repente poder proponer estas cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una parte en la vida política del país que no se conoce, ¿no es cierto? Que es la parte como de repente pues los sistemas políticos empiezan a de repente pues tener una participación importante en la vida política de los países, ¿no? O sea, las ideologías, ¿no? Empiezan a confrontarse de manera un poco más dinámica, un poco más enfática, ¿no? Como lo ocurrió el fin de semana en el Perú, ¿no es cierto? Que había gente que estaba a favor de la vacancia y gente que estaba en contra, ¿no? Y se generó una especie de pelea, ¿no? Callejera, campal en cierta forma, ¿no? Que bueno, que los medios, algunos medios de repente decidieron informar o transmitir en todo caso, ¿no? Entonces, esos aspectos también son importantes porque hay una parte de la población que en cierta forma cree, ¿no es cierto?, que estas personas aumentan las contradicciones o que el gobierno nocturno aumenta las contradicciones, y hay otra parte que cree que no, ¿no es cierto? O sea, nosotros desde el punto de vista de la realidad nacional tenemos que analizar la realidad concreta de manera objetiva, ¿no?
Es por eso que digo, ¿no? Que el presidente tiene independencia, ¿no? Existe esa independencia de poderes y tiene facultades legislativas. Entonces, no es tan cierto que gobierna el Congreso, ojo. ¿Ya? El presidente también puede vacar al Congreso, puede cerrar al Congreso porque ya hay jurisprudencia, ¿no? Ha habido obviamente un cierre de Congreso que le hizo el anterior presidente por una serie de situaciones de cuestiones fácticas, como se le llama en términos de argumento legal, ¿no? Muchas gracias por tu opinión, Yanina. Alejandra Ceballos, adelante. Profesor, yo ¿Cómo estás? participé hace un rato. Ah, caramba, ¿no quieres participar de nuevo? Sí, claro, Ok, pero ok. le podría decir algo más sobre la vacancia. Realmente yo sí estoy en contra de ella, pero no en todos los términos. Digamos que para esta situación que hubo últimamente en pandemia, que hemos estado casi cambiando de presidente durante los últimos 5 años, si no me equivoco, ha afectado terriblemente a la sociedad peruana en ámbitos económicos, la confianza que le tiene la sociedad hacia los políticos y además de la incrementación de la violencia por parte de la sociedad hacia personas que tienen un rango que lideran el Perú. Entonces, para esos momentos, una vacancia no sería una muy buena opción, no sería algo inteligente por parte de el poder, los poderes ejecutivo, judicial del Perú, ya que podría significar que la sociedad peruana poco a poco se esté desgastando en estas situaciones. Ok, excelente tu opinión, muchas gracias, muy bien. Sí, pues sí, o sea, lo que está ocurriendo es un desgaste, ¿no? Pero también tenemos un montón de gente pues que no le importa mucho, o sea, que no se mete en política, ¿no? Entonces el costo de no hacerlo podría ser, ¿no? Un poco alto, ¿no? O sea, definitivamente pues la sociedad civil, los componentes de nuestra nación, ¿no? Tenemos que estar vigentes, ¿no? Tenemos que estar vigentes, tenemos que observar siempre la realidad concreta, ¿no? Porque sobre eso también se basan las decisiones de las políticas públicas, las decisiones de los gobiernos, pero también nuestras decisiones personales, nuestras decisiones profesionales, ¿no? O sea, todo ese entorno se llama riesgo político, ¿no? Entonces puede haber suerte política cuando el riesgo no es riesgo, sino son cosas positivas, o definitivamente el riesgo político, que es un riesgo que afecta a todos, a todas las empresas, a todas las personas, ¿no? A todos los sectores económicos, ¿no? Y lo que se vive, en cierta forma, es una especie de cierto nivel de riesgo político declarado que nos está afectando, ¿no? En definitiva. Muchas gracias por la opinión. Muy bien. Vamos a ver acá. Entonces, es importante, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Básicamente, pues he cogido algunas noticias, ¿no? Marcha por la vacancia en vivo, ¿no? Este era el escenario este fin de semana. Ciudadanos marchan para exigir la vacancia del presidente, ¿no? Se congregaron en la Avenida de la Peruanidad, es decir, el Campo de Marte, ¿no? Planean llegar hasta la Plaza San Martín, realizan marcha por la vacancia en diversas regiones. Esto sí me sorprende un poco, ¿no? O sea, este informe de diversas regiones, porque el sur siempre ha sido, el sur del Perú siempre ha sido un bastión importante, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, pues existe ese revanchismo del sur del Perú hacia el centro, hacia el norte, ¿no? Y el sur del Perú, pues en su mayoría, pues apoyaba siempre la candidatura del presidente actual, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Implica probablemente un deterioro de la imagen del presidente en todo caso, ¿no? Basado obviamente en los hechos, ¿no? En los hechos informados, ¿no? No sé, por los medios de comunicación, por la prensa, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿no? Acá tenemos una noticia interesante, aprobación cayó a 25% en marzo, según una encuesta de Datum. Ya, definitivamente, pues, el papel de las encuestadoras también, en cierta forma, pues, en algunos momentos o espacios históricos de nuestro país, ¿no? O sea, se ha podido observar, ¿no? Que existía, pues, cierta
predilección de repente por determinados resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas encuestas de a boca de urna, cuando hay elecciones municipales, regionales o presidenciales, no deberían de existir, por ejemplo, porque el único resultado que uno debe aceptar es el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, no lo que dicen los periodistas en base a boca de urna, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa boca de urna en muchos países está vetada, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es el trabajo que hacen algunas encuestadoras en determinados momentos cuando hay elecciones municipales, regionales, presidenciales o congresales también, ¿no? Entonces, esta encuesta de Datum, obviamente, de alguna u otra manera puede reflejar, pero también es importante la ficha técnica, ¿no? Entonces, hay que ver el nivel de confianza, ¿no? El grado de efectividad, ¿no? Si la población, ¿no? Si existe pruebas de normalidad, es decir, si los datos, ¿no? Se ajustan a una distribución normal y una serie de aspectos, pues, técnicos, estadísticos, ¿no? Para poder tener, obviamente, una buena, o sea, una muestra funcional, ¿no? Con cierto criterio de exclusión, ¿no? Que permita de alguna u otra manera tomarle el pulso a las personas, ¿no? Entonces, cayó a 25%, también es un dato bastante fuerte, muy alto, muy sorprendente, ¿no? Es un dato que impacta también, ¿no? Flores Nano denuncia contra el presidente Castillo el riesgo de la soberanía, ¿no? Bueno, este es el tema, bueno, estos son varios caballitos de batalla, ¿no? Este es uno de estos, ¿no? La vulneración el riesgo de perder soberanía, etcétera, etcétera, ¿no? Argumentando, obviamente, o tipificando el tema, la opinión, ¿no? Opinión, porque puede haber sido una opinión, no necesariamente sea una declaración. Entonces, tipificando la opinión de cederle un espacio a Bolivia, ¿no? Entonces, acá también la fiscal de la Nación, bueno, es una fiscal cuestionada, ¿no? Entonces, esto es el parlamentarismo, ¿no? Entonces, siempre nuestra realidad peruana, o sea, cuando hay conceptos importantes, ¿no? Con mucha profundidad sociológica, dogmática, como el parlamentarismo, el presidencialismo, pues, siempre nosotros estamos un poco, somos un poco más dinámicos, ¿no? En ese aspecto, o siempre, obviamente, nuestra realidad, pues, esboza un determinado problema, ¿no? Que es lo que pasa actualmente. Bueno, el presidencialismo, que es otro tema también importante, que está en el sílabo, de manera objetiva, ¿no? Es un sistema político también, ¿no? Entonces, el eje central de la vida política, el presidente, ¿no? Por eso se dice el presidente, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? Entonces, este presidencialismo, este sistema político, posee una serie de particularidades que lo distinguen del parlamentarismo y el semipresidencialismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hablamos de presidencialismo, tiene que ver con esas relaciones, igual que el parlamentarismo, cómo se relaciona el poder ejecutivo con el poder legislativo, ¿no? Entonces, es propio de una sociedad republicana, ¿no? Es propio, ¿no es cierto?, de una república, ¿ya? No es propio de monarquías, por ejemplo, ¿no? A pesar de que hay monarquías constitucionales, ¿no? Entonces, a nivel dentro de este sistema político, el jefe de Estado, ¿no es cierto?, o presidente de la República es la máxima autoridad, ¿no? Elegido por sufragio universal o por elecciones, ¿no? Ya, una de las democracias aquí esbozan un ejemplo, ¿no? Una de la democracia más conocida, ¿no? Bueno, es el país de Norteamérica, pero también es el sistema político imperante en países latinoamericanos, ¿no? Parlamentarismo, presidencialismo, es parte, ¿no? Forma parte de la vida política de países de América Latina, como Perú, como varios países, ¿no? Pero también eh, con algunas implicancias, ¿no? ¿Ya? Entonces, una de las características es que es la superioridad del presidente, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no? Y es a la vez, o sea, la superioridad tiene que ver con ser jefe de Estado y el jefe de gobierno, ¿no? Mientras que a nivel del Parlamento, ¿no? Tiene que ver, existe, obviamente, en el parlamentarismo existen personificaciones, ¿no?
personificaciones vinculadas a aspectos electorales. ¿Ya? Entonces también en el presidencialismo, ¿no es cierto?, el poder se comprime de tal forma, ¿no es cierto?, que recae sobre el presidente de la República, sobre el jefe supremo, sobre el jefe de Estado. Existen algunas ventajas, ¿no? Existen algunas ventajas importantes, ¿no? ¿Ya? Y acá hay una salvedad también, ¿no? Si bien es cierto, es un sistema propio de regímenes democráticos, hay países que adoptan esta configuración, pero no lo son, o sea, no hay democracia realmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la democracia no tiene que ver con las elecciones, ¿no? Y ponen algunos ejemplos. Estos son ejemplos tomados de, por ejemplo, The Economist o de algunas páginas web importantes dedicadas, obviamente, a informar a la opinión pública acerca de determinados aspectos políticos y legales, ¿no? Entonces, aquí menciona dos naciones de Sudamérica, ¿no? Ejemplo de ellos son Bolivia y Venezuela, que a pesar de ser repúblicas presidencialistas y de celebrar elecciones, no son consideradas como democracias por numerosos observadores de referencia, ¿no? Entonces, en definitiva, pues, el presidencialismo en su máxima expresión, ¿no? Rompe el esquema democrático, ¿no? Entonces, es por eso que el presidencialismo puede tener ventajas, como también puede tener algunas desventajas, ¿no? Una de las ventajas que podríamos destacar es la elección popular del presidente, porque el presidente es elegido a través del sufragio, a través de las urnas. La otra ventaja es que existe división de poderes, por eso mencionábamos hace un rato que sí, el presidente tiene facultades para legislar en varias materias, ¿no? Una de las más importantes es en materia tributaria. ¿No? División de poderes, que presidente y parlamento sean elegidos en elecciones diferentes y que ninguno pueda interferir sobre el otro, refuerza la separación de poderes, ¿no? En cierta forma es así. En el caso peruano nosotros tenemos algo de esta forma desde el punto de vista de las facultades legislativas, ¿no? Entonces se le dan las facultades legislativas, pero al mismo tiempo uno no puede interferir sobre el otro, ¿no? Y también hay otros aspectos, obviamente, como es de esperarse, existen otros aspectos vinculados a situaciones políticas propiamente dichas, ¿no? O sea, que no permiten reforzar la separación de poderes, ¿no? Sino todo lo contrario. La independencia del Parlamento no depende del partido mayoritario de la Cámara Legislativa. Bueno, eso es básicamente un concepto, ¿no? Pero en definitiva nosotros sabemos, ¿no?, que el que tiene más congresistas de los 130 probablemente pues tenga que tomar muchas decisiones respecto a diferentes aspectos, ¿no?, en las diversas comisiones del Congreso o en los diferentes plenarios que pueda tener el Parlamento también, ¿no? Como por ejemplo la ley antimonopolio, que no existe, ¿no? Entonces podemos poner un ejemplo, que en abril del año 2019 se elaboró la ley antimonopolio. ¿Qué ocurre en el Perú? El libre mercado ha traído cosas muy buenas. Me puedo comprar unas zapatillas a 189 soles en lugar de $700 o $500 o $600 en los 80, 90, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo. O sea, el libre mercado ha traído todas esas cosas, ¿no? Que le vendamos más al mundo de lo que compramos, ¿no? Que tengamos un nivel de inflación dentro de anclar expectativas de inflación de 2%, bueno, ahora es como 6%, pero hemos gozado de eso. Pero al mismo tiempo también el libre mercado también tiene algunas fallas de mercado. Y esas fallas de mercado tienen que ver en todo caso con monopolizar determinados sectores, ¿no? En el caso peruano el monopolio ha sido bueno porque, por ejemplo, pues tú tienes una empresa pues como Alicor, que compite obviamente con otras empresas, ¿no? ¿Ya? Y que donde la mayoría de productos que nosotros encontramos en mercados, en bodegas, ¿no?, tienen un costo accesible. Entonces, el monopolio está desde el punto de vista de poder asegurar la venta, incrementando su participación de mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y compite en varios segmentos, ¿no? Y es el líder de muchas marcas a nivel nacional. Y cuando a una marca de otro competidor se le presenta, trata de comprarla. Y eso es lo que ha hecho Alicor, por ejemplo. Alicor ha comprado
Industrias Pacífico, Industrial del Pacífico, todo lo que era la línea de Sapolio. Lo compró en enero del 2019, por ejemplo, ¿no? En enero del 2019 compra con 420 millones esta empresa. Entonces ya prácticamente si Alicor tenía el 80% del mercado, ahora tiene casi el 100%, por ejemplo, ¿no? Y algo curioso también, ¿no? Que pasó, ¿no? Que por ejemplo hace un año y medio, casi 2 años, siempre han existido Repsol, Petroperú, Primax y Pexa, ¿no? Y antes que Primax era Shell, pero el grupo Romero compró todos los grifos, la distribución de grifos de Shell y le puso Primax, por ejemplo, ¿no? Y empezó con una serie de estaciones a nivel nacional. Hace poco tiempo atrás, ¿no? Primax compra Pexa y tiene obviamente más de 2.000 grifos a nivel nacional. Eso es monopolio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros nos quejamos ahorita que el precio del petróleo está subiendo, ¿no es cierto? Porque hay una guerra, y es una guerra que probablemente pueda desencadenar en otro tipo, Dios no quiera, ¿no es cierto? Porque Putin ha dicho, bueno, ante tantas acciones no tengo otra opción más que la guerra nuclear, por ejemplo, ¿no? Y si olvídense, o sea, puede haber, o sea, se le puede escapar de las manos, ¿no? El tema de las sanciones le puede llegar, ¿no? A la frente a este presidente y lanza una guerra nuclear sobre los países que les han impuesto, ¿no es cierto?, embargos económicos y una serie de trabas, ¿no? Entonces podría darse ese escenario, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no es cierto? O sea, el solo hecho de que, por ejemplo, suba el barril de petróleo y que nosotros importemos en grandes cantidades, definitivamente hace pues que estos grifos, ¿no?, dominen prácticamente el mercado nacional, ¿no? Hay una parte importante que nosotros la vamos a ver como parte de la realidad nacional que tiene que ver con estos grupos de poder económico. Pero el mapa ha cambiado, ¿ah? Ya no es Lima, son varias provincias del Perú, ¿no? Y eso es gracias al libre mercado, ¿no? Pero también debemos de ser objetivos y críticos que la ley de monopolio no sale hasta ahorita, ¿no? Y en abril del 2019 el Congreso se peleó, hizo una serie de cosas, salía en la televisión y nunca sacaron la ley antimonopolio, por ejemplo. La que impide, obviamente, pues, ¿no? O sea, la que impide que, por ejemplo, pues, Macro, que es un supermercado que competía, esa ley antimonopolio podría impedir, ¿no es cierto?, que el grupo Intercor, dueño de Plaza Vea y otros supermercados, compre Macro. Sin embargo, compró Macro hace más de un año, por ejemplo, ¿no? Eso es monopolio, por ejemplo, ¿no? Entonces no pueden decir ellos en un artículo de prensa que la compra de Macro ayuda al grupo Intercor, ¿no? En el aspecto de autoservicios o supermercados, porque tiene el 12% del mercado. Eso es mentira. Tiene más del 12%, ¿no? Pero sin embargo en la noticia, en los periódicos sale que tiene 12, pero en realidad llega como a 30, 35%. ¿No? Y los otros pues están en los mercados mayoristas de Lima, los diferentes mercados mayoristas, los otros mercados, ¿no es cierto?, que están organizados en determinados distritos, como por ejemplo los mercados de Los Olivos, el mercado de productores de Santa Anita, y así existen una serie de mercados mayoristas no solamente en Lima, sino en los principales departamentos del Perú, por ejemplo, ¿no? Pero no es que llegue a 12%, pues tiene muchísimo más, ¿no? ¿Se dan cuenta? O en todo caso, el negocio de la salud también es muy importante, como nuestro sistema es un sistema que no es muy bueno desde el punto de vista de atender la salud y la educación, entonces también existen monopolios, ¿no? Entonces, si nosotros pues acuñamos todo esto, definitivamente pues estos aspectos vinculados de manera directa o indirecta con el presidencialismo, con el parlamentarismo, ¿no? Un aspecto muy amplio, acarrean una serie de problemas económicos y sociales por las decisiones que en algún momento se tomaron, ¿no? Porque el Estado no solamente debe ser un asignador del recurso, sino que también debe ser un regulador. O sea, no descuidarse de esa regulación. Debe ser un interventor también, pero no un interventor que haga lo que le dé la gana, un interventor consciente, cerebral, ¿no es cierto?, que debe intervenir en el momento. Como por ejemplo, no se entendió el modelo de la minería, ¿no es cierto?, vinculado a las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y ese es otro problema que ha tenido el Perú, ¿no?, hasta que apareció la ley de consulta previa que la brindó el presidente Humala, ¿no? Entonces, olvídense, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que están todavía por trabajar, ¿no? O sea, no hemos cambiado mucho en determinados aspectos vinculantes a este tema
político. Bueno, el presidencialismo también tiene ciertas desventajas, ¿no? Inestabilidad, ¿ya? Entonces, bueno, la teoría nos puede decir una cosa, pero la realidad es otra, ¿no? Y esto es muy cierto, ¿no? En América Latina han habido muchos golpes de Estado, ¿no? No solamente en los 70, también en los 80, también en los 90 y en los primeros 10 años, 15 años del siglo XXI, es decir, del 2000, ¿no? ¿Ya? Entonces han habido muchas situaciones de tensión política, la que vivimos ahora es parte de, ¿no? Estas cuestiones en América Latina, tendencia al bipartidismo, hay un menor pluralismo político tendiendo hacia escenarios bipartidistas, ¿no es cierto? Entonces, eso, el escenario bipartidista lo estamos viendo, ¿no? O sea, supuestamente hay una derecha y hay una izquierda. Supuestamente el concepto antiguo, el antiguo concepto que data de los libros marxistas de la lucha de clases, eso es algo que ya no existe, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo se menciona, se actúa en consecuencia a lo que diría Hegel o Marx en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Puntualmente, ¿no? Cosa que ya no es porque el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, el mundo ha tenido 2 guerras mundiales y podría tener una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Entonces hemos visto que hay modelos que han fracasado, ¿no? Puedes hablar con un europeo de Suiza que dice que el socialismo es bueno, pero el socialismo de Suiza es completamente diferente al socialismo latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Un socialista suizo va a cuidar las arcas del Estado, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos visto en Bolivia, en Ecuador, lo que hemos visto en Perú, son tensiones generadas, ¿no? Por actos de corrupción vinculados a formas de gobierno socialistas que fueron elegidas por el pueblo, pero que al final, definitivamente, pues el aspecto de solucionar parte de los problemas fue completamente distinto y están ligados a corrupción, ¿no? Entonces, uno de los fenómenos eh, de la raza humana, diría yo, ¿no? O uno de los fenómenos de la evolución humana o de la supervivencia humana en los albores del siglo XXI, ¿no? O en los primeros 20 años, casi 30 años del siglo XXI, es la corrupción, como una forma de subsistencia, como una forma de generar de repente grupos de poder o grupos de presión, no solamente en nuestro país, sino en muchos países en el mundo. Nadie se escapa, tanto países desarrollados como países subdesarrollados, ¿no? Pareciera que forma parte de ese Armagedón que tiene que ver con la devolución de las sociedades en el mundo, ¿no? Entonces, una de las desventajas también son estos escenarios bipartidistas como el que estamos viviendo en el Perú, ¿no? La doble legitimidad, tanto el presidente como el parlamento han sido elegidos directamente por los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, en situaciones de bloqueo es difícil saber qué organismo presenta una mayor legitimidad. O sea, nuestro caso actual, ¿no? Nuestra realidad concreta actual tiene todos estos elementos teóricos, ¿no? Que tienen que ver con parlamentarismo, con presidencialismo, que se cumplen de alguna u otra manera, no tanto las desventajas como las ventajas, bueno, las ventajas parcialmente, pero más son las desventajas que saltan a la vista si nosotros empezamos a leer los conceptos, ¿no? De presidencialismo con sus desventajas, ¿no? Lo mismo pasa con el parlamentarismo, ¿no? Entonces, y también obviamente en América Latina, ¿no? Se opta siempre por un régimen parlamentarista, ¿no? Entonces, algunos regímenes parlamentaristas, ¿no? Donde gobierna el parlamento son sistemas de gobierno muy eficientes, ¿no? Hablábamos al principio del primer ministro de Inglaterra, el primer ministro de Canadá, el secretario de Estado americano, ¿no? El primer ministro español, el primer ministro italiano. Entonces son formas de gobierno parlamentaristas, ¿no? Entonces muchos países en el mundo han adoptado esa fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente, regímenes presidencialistas, parlamentaristas, en la mayoría de países latinoamericanos, ¿no? Entonces, siempre se destaca México, ¿no? Como un claro ejemplo de presidencialismo. También se toma en cuenta a Corea del Sur, también se toma en cuenta a Estados Unidos, por ejemplo, algunos países africanos y algunos países de Medio Oriente, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunos de ellos no son considerados como democráticos, ¿no? Pero el sultán de Brunei,
¿no? Es el que gobierna Brunei, que son una serie de islas, ¿no? De ascendencia musulmana, ¿no? Y cuando, bueno, hubo la junta de gobernadores, ¿no? De acuerdo a su costumbre, el sultán de Brunei se paseaba por el Jockey Plaza con 5 o 7 de las 20 esposas que tiene, por ejemplo, ¿no? Aquí tuvimos una reunión del Fondo Monetario Internacional en el 2014, si no me equivoco, ¿no? Vino el famoso sultán del Brunei, ¿no? Y estaba paseándose por el Jockey Plaza, por varios sitios importantes, ¿no? Y por ahí decían algunos periodistas, ¿no? Que fue comentado también que el sultán estaba en el Jockey Plaza con 7 de las 20 esposas que tiene, ¿no? En Brunei, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es de acuerdo de repente a la forma, de acuerdo a las costumbres que tienen algunos países, ¿no? Pero en algunos países no se ha perdido esos condicionamientos o esas cosas, ¿no? O estas formas de gobierno, ¿no? Y por poner el ejemplo de los sultanatos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que conservan sus tradiciones antiguas, ¿no? Donde de repente puedes tener una sola esposa, ¿no? Si no muchas esposas, ¿no? Uno de los sultanes, uno de los presidentes que decidió obviamente tener una sola esposa fue el primer presidente de Arabia Saudita, ¿no? Uno de los presidentes, ¿no? No es es monógamo, no es, tiene una sola esposa, ¿no? Participa en eventos importantes, ¿no? Y hay otros presidentes, obviamente, que han transformado sus países, ¿no? Y eso lo podemos ver en todo caso, pues, en países como Qatar, ¿no? En ciudades como Dubái, por ejemplo, ¿no? Que han transformado el desierto, lo han transformado, ¿no? En una serie de edificios, monumentos arquitectónicos, ¿no? Con el lujo, el lujo importante que los caracteriza, ¿no? Y obviamente, pues, que esboza de alguna u otra manera la realidad, ¿no? Que tienen algunos países árabes donde no existe el agua, pero sí existe petróleo. Algunos países importan el agua, o la mayoría de países importan el agua porque no tienen agua. El único recurso que tienen es petróleo, ¿no? Y hacen gala a eso. Sin embargo, al tener muy pocos recursos y tener solamente petróleo, han podido hacer de ciudades como Dubái ciudades ejemplos, ¿no? Países como Qatar, pues que serán la sede del Mundial Qatar 2022, pues definitivamente pues debe ser algo alucinante, impresionante, poder de repente estar ahí, ¿no? En uno de esos eventos importantes, ¿no? Y esperemos llegar, solamente le tenemos que ganar a Uruguay y le tenemos que ganar a Paraguay también. Esperemos que eso se dé, ¿no? Seguramente que sí, ¿no? Porque la selección peruana, luego de mucho tiempo, ¿no? Se considera, pues hay un tema de amistad, ¿no? Hay un tema familiar ahí, ¿no? Que es muy importante, ya porque, bueno, si contáramos, o sea, la figura psicosocial que tiene el fútbol en Argentina es muy importante, porque tú levantas una piedra y tienes un argentino, ¿no? Levantas una piedra en el Perú y encuentras jugadores peruanos, pero son muy pocos, pero encuentras brasileños y argentinos, ¿no? Tenemos al mejor jugador del mundo que es Messi, que es argentino. Pero ¿qué pasa con el aspecto psicosocial del fútbol en Argentina? Es que en Argentina todo el mundo juega fútbol, el abuelo, el papá, los hijos, los nietos. O sea, es un tema familiar, ¿no? Entonces, y muchos de ellos obviamente juegan su pichanga casi siempre. Nosotros también jugamos, pero jugamos en canchas de fútbol 6, fútbol 7 o en cancha de fulbito. Ellos juegan fútbol, en cancha de fútbol. Y esa es una diferencia, ¿no? Entre la capacidad de producir jugadores que tiene el Perú versus la capacidad de producir jugadores que tiene Argentina, por ejemplo, ¿no? También es importante. Bueno, volviendo al tema, regímenes que no son considerados democráticos han calado mucho, ¿no? Y han convertido a países y han hecho ejemplos de ciudades, ¿no? Donde se encuentran los hoteles más lujosos del mundo, ¿no? Ciudades como Qatar, países como Dubái, ¿no? Pero sin embargo no son considerados democráticos, ¿no? Pero, o sea, están en las manos de un sultán o de un sheik que maneja los destinos del gobierno. Bueno, considerados democracias plenas, ¿no? Según el ranking de la revista The Economist, solamente en América Latina, Uruguay y Costa Rica, ¿no? Ya son considerados países democráticos de manera plena, ¿no? Hay otros países, ¿no?
consideradas como democracia de gran prestigio, como Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Corea del Sur, fundamentalmente, ¿no? Entonces, estos aspectos del presidencialismo son aspectos importantes, pero sabemos, ¿no es cierto?, que en un entorno concreto de realidad, América Latina es parlamentarista y presidencialista principalmente. Y que solamente dos países son considerados como de democracia plena, ¿no? Costa Rica y Uruguay. Muy bien. Voy a hacer una parada acá, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ok, vamos a hacer un break de unos 15 minutos y luego vamos a volver. Tenemos ciertos elementos importantes, vamos a repasar algunos conceptos, ¿no? Vamos a colgar algunas ayudas audiovisuales y luego algunos miembros del grupo, al azar como los acabo de llamar, me brindarán algún refuerzo de los conceptos que nosotros vamos a revisar, ¿no? Y tenemos una actividad también bastante interesante que la vamos a ver dentro del marco del horario, ¿no? Vamos a hacerla o tratar de hacerla dentro del marco del horario. Entonces, si les parece, unos 15 minutos, ¿estamos de acuerdo? Ok, muy bien, gracias. Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Profesor. Ok, muchas gracias, Yanina. Ok, ¿los demás? ¿Sí? Ok, entonces nos vemos en 15 minutos. Gracias. Voy a desconectar la grabación también para que el archivo no sea muy pesado. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Dejar de compartir pantalla. Listo.